La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, eminente abogado en temas laborales y constitucionales, y también es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor Albuquerque, bienvenido. Es un honor, como siempre, tenerlo en nuestro programa. Jacqueline, y gracias por la nueva invitación. Hay que reconocer bienvenido, doctor, un gusto saludarle. Gracias, Jacqueline. Que el doctor Albuquerque, cuando era vicepresidente de la República, siempre que lo invitábamos, tenía la participación. No fue de los que cerró su teléfono y cambió de celular. Doctor, yo quisiera comenzar hablando con el abogado experto con el abogado experto en temas laborales, porque vimos que a raíz de la pandemia hubo una suspensión de contratos de trabajo. Afortunadamente, algunos fueron acogidos a los programas FASE, pero yo pensaba que eso tenía un límite de 60, 90 días, pero la cosa se ha extendido. De marzo acá ya vamos casi a 6 meses. Entonces, ¿cuál es el estatus realmente? ¿Es posible la extensión indefinida de la suspensión de un contrato de trabajo? Mira, en épocas normales, realmente una suspensión no debe exceder de 90 días en un periodo de un año. Pero el mismo código para estos casos excepcionales da la salida, porque habla de que la suspensión termina o debe terminar cuando cesa la causa que la provoca. Bueno, en este caso, la causa ha sido la pandemia, el cierre obligatorio por una disposición de autoridad del Poder Ejecutivo de las empresas, y en tal virtud la suspensión ha tenido que prolongarse más allá de los 3 meses. Es una situación bien difícil, pero peor sería que los trabajadores perdieran definitivamente su empleo. Entonces, bueno, no es tal vez lo estrictamente ajustado a la ley, pero en circunstancias excepcionales, como dicen los abogados, o decimos los abogados, nadie está obligado a lo imposible. La pandemia ha requerido cierres totales o parciales de la empresa, muchas en dificultades económicas, de manera que hay que buscar una concertación, un arreglo que les permita a los trabajadores conservar su empleo y, por otra parte, el poder recibir la ayuda de parte del gobierno, que es muy limitada. Ojalá que ahora con los bonos que se han emitido puedan pues mejorarse esos programas sociales en beneficio de esos hogares de trabajadores que hoy no están recibiendo un ingreso. Doctor, pero ¿qué va a pasar a partir de diciembre, enero, cuando el gobierno suspenda ya los programas que fueron extendidos de FASE, PATI y otros de ayuda, en razón de que hay empresas que sus empleados están recibiendo esa colaboración, esa ayuda de parte del gobierno, pero muchas de ellas no podrán abrir en enero? Y ya se ha anunciado que también el doble sueldo no será completo este año. Entonces, ¿cuál es el panorama que pudiera presentarse en enero, luego de la suspensión de esos programas de ayuda y de la no reapertura de muchas empresas? Mire, Jacqueline, la verdad es que es un panorama bien difícil, bien sombrío. La única forma sería de que estos programas que, bueno, ahora el ministro de Hacienda dice que no dejaron dinero ni siquiera de aquí a diciembre, las autoridades pasadas. Bueno, ese dinero hay que buscarlo. Y si en enero sigue la pandemia, si en enero sigue el cierre de empresas, eso es una obligación del Estado el poder resolver, aun cuando sea mínimamente, esa situación calamitosa en que se encuentran los trabajadores suspendidos.
Yo creo que ya hay algunas empresas que han abierto, creo no, estoy seguro, ya han comenzado a trabajar por lo menos una parte de esos trabajadores suspendidos, pero no hay duda de que la situación es muy calamitosa. Hay pequeñas empresas que ya no van a abrir, que ya yo tengo informaciones, han quebrado, no han podido sostener el tiempo de cierre y esos son trabajadores que van a la calle. Eso es el resultado, obviamente, de la crisis. No olvidemos que en el año 2003, con la crisis bancaria, 1.500.000 personas de clase media fueron a la pobreza. Y yo creo que esta crisis, que es mucho peor, es una crisis mundial, una crisis mucho más prolongada, mucho más profunda, pues va a traer situaciones muy calamitosas para no solamente el trabajador dominicano, sino para todas aquellas personas de una clase media que no tienen otros ingresos que su salario o sus pequeños negocios que están tambaleándose y al punto de, si no han cerrado, al punto de ser cerrados. Doctora Albuquerque, le voy a hacer otra pregunta que me envió un amigo común y es con el tema de las AFPs. Recientemente la Asociación de Industria se reunió con el presidente Luis Abinader y se hizo acompañar del equipo, vamos a decir, dirigencial del mercado de valores de la República Dominicana, proponiéndole que se utilicen los recursos de las AFPs para los proyectos que eventualmente se desarrollen dentro de las alianzas públicas privadas, la APP. Si tenemos AFP y APP. ¿Cuál es su opinión del uso de los recursos de las, que no es de la AFP, son los recursos de los trabajadores en los proyectos de infraestructura que tienen programas o que el gobierno quiere hacer conjuntamente con el sector privado? Mira, efectivamente, esos recursos de los trabajadores que los administra las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, deben ser invertidos para que puedan producir una buena rentabilidad en favor de los trabajadores y que estos puedan tener una pensión que cuando ellos se retiren del trabajo les permita vivir. Hasta ahora, la mayor parte de esos fondos pues están depositados en la banca, han servido para cubrir el déficit presupuestario, una gran parte de ello, el déficit presupuestario del Estado, por eso la mayor parte están depositados en el Banco Central. Ojalá que se pudieran hacer buenas inversiones con esos fondos que administran las AFP. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese programa? La Secretaría de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo ya dirigió una comunicación a la Asociación de Industria de la República Dominicana pidiéndole información de cuál es el alcance y cuál es el protocolo que ellos plantean para ver si realmente serían inversiones y planes que puedan venir en beneficio de los trabajadores. Doctor Albuquerque, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le digo? Porque sabemos que si hay una crisis económica producto de la pandemia, hay mucha gente que quedó sin empleo y otros que están pendientes de que sus empresas abran en este último trimestre del año. Pero si va y eso no se resuelve, usted dice que el gobierno está en la obligación de darle la mano. Pero ¿hasta dónde llegará y pueda ser sostenible esa mano estatal para cumplir con tantas miles de personas que le hacen un hoyo realmente al presupuesto ya deficitario que tenemos en la República Dominicana? ¿Eso es sostenible en el tiempo y hasta cuándo es posible hacerse? Bueno, esa es la gran pregunta que yo no tengo forma de responder en estos momentos. Lo que tú señalas es absolutamente cierto. Aquí va a haber un déficit del 9% del Producto Interno Bruto.
decide, la situación es realmente calamitosa, pero la verdad es que hay que buscar una solución. Ya hubo estos bonos que acaba de emitir ahora el gobierno de más de 3.000 millones de dólares, pero hay que buscar una solución porque la crisis económica, si no se enfrenta, y hay que buscarla si es necesario con empréstito, como se ha hecho, pues si no se enfrenta, genera en una crisis social. Esa crisis social ya existe, son familias que de clase media están yendo a la pobreza, gente pobre que hoy están pasando hambre, y eso genera, si no se atiende a tiempo, pues explosiones sociales. Entonces, la situación, no hay duda de que es una situación difícil, y por esa razón la Fuerza del Pueblo, desde el litoral de la oposición, pues le ha ofrecido al gobierno pues toda la colaboración que ellos entiendan en cuanto no a tener puestos ni tener funciones en el gobierno, pero sí de compartir ideas, de discutir, de debatir soluciones que puedan ir en beneficio del pueblo dominicano. Doctor Albuquerque, ahora que estamos en medio del proceso para seleccionar al Pleno de la Junta Central Electoral, Sí. Hay varias corrientes. Hay una corriente que dice que no pueden ser políticos, que no pueden ser miembros activos, que no pueden ser del Comité Central, que tienen que ser personas que no tengan ligación partidaria. Otros que dicen que no se le puede negar el derecho a un político a formar parte de una instancia del Estado, de una alta corte, etcétera. En este momento, ¿cuál es su posición en relación a ese tema? Mira, la posición, no mía, la posición de la Fuerza del Pueblo, pues la compartimos en la reunión que tuvo el presidente Abinader con el presidente Fernández y parte de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Y allí acordamos que daríamos instrucciones a nuestras bancadas respectivas para que el Senado de la República trate de escoger personas, no podemos decir apolítica, porque todo el mundo es político, pero apartidista, que sean personas sobre todo honradas, con un buen perfil, no solamente perfil profesional, sino también de una vida pública y privada honorable, y sobre todo personas de carácter, que una vez en la Junta Central Electoral pues puedan tomar las decisiones con la imparcialidad que se requiere y que se demanda de un órgano como la Junta Central Electoral. De modo pues que en estas circunstancias, en los actuales momentos, preferimos, bueno, que sean personas de ese perfil y no de que sea un dirigente político que pida autorización. Hay algunos que lo han hecho, vamos a ver qué va a suceder en el Senado, pero ese fue yo no diría que el acuerdo, pero la conversación y las conclusiones que tuvimos en la conversación tan interesante e importante que sostuvo el presidente Abinader con el presidente Fernández y algunos de sus ministros y parte de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Doctor, además de la situación del COVID, de la crisis sanitaria y económica, del desempleo que ha traído, del esfuerzo del gobierno por ayudar a los que están en condiciones vulnerables, se añade el tema de que cambió el gobierno. Y el cambio de gobierno significa que hay una presión de los que ganan por entrar al gobierno y tener su trabajo, y la situación del partido que pierde, que esos empleados en su mayoría, generalmente en este país, son sustituidos. Y eso crea también una crisis porque el Estado, hasta donde usted me corrige, es el mayor empleador en la República Dominicana. Doctor, este problema aquí en el país, vemos las presiones del PRM, los del PLD están callados, pero deben de estar sufriendo esos despidos que en muchos casos son masivos.
Esto es un tema laboral en la República Dominicana, es un tema político, y hago la pregunta porque vemos como países como Taiwán, que cuando cambia el gobierno apenas se sustituyen 50 personas, 200, no más de ahí. Pero aquí el tema es de miles. Y en Estados Unidos de eso ni se habla porque son pocos, solamente los que están en posiciones realmente de importancia son los que son sustituidos. ¿Cuál es el tema en la República Dominicana? Concluyendo, doctor, ¿es un tema de índole laboral, de nuestra legislación? ¿Es un tema de manejo político? ¿Y en qué situación nos deja este cambio de gobierno en cuanto al desempleo producto de la situación de cambio? Mira, dos aspectos. En cuanto a la parte de los servidores del Estado, es un problema fundamentalmente de el empleo en la República Dominicana. Se involucra lo político, se involucra lo laboral, pero la esencia es el desempleo en la República Dominicana, que sigue siendo pues alto. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno de un partido a otro, esas personas que han apoyado, que han respaldado al partido que ha obtenido el triunfo electoral, si están desempleadas, pues quieren ir a la administración pública para poder tener algún ingreso de sustento para él y sus familiares. Nosotros tenemos una ley de función pública, la 4108, y esa ley establece claramente que hay empleados que son de carrera administrativa y otros que son empleados de libre remoción. Bueno, lo que hay que establecer claramente es que los de carrera, los que ya han ingresado a la carrera administrativa, deberían permanecer en sus funciones. Ahora, ¿qué sucede? Que sencillamente los desvinculan, como dice la ley, es decir, los sacan del empleo y esas personas tienen derecho a las prestaciones de ley, a una indemnización. Pero vaya usted a saber lo que acontece en la práctica. Lo desvinculan, no le pagan, ese pobre empleado tiene que demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, obtiene ganancia de causa porque fue desvinculado ilícitamente, entonces hay que pagarle una indemnización, pero ¿cuándo se le paga esa indemnización? Y ahí es que le retuerce la puerca al rabo, porque el Estado es inembargable. Y entonces, bueno, el Estado dice, bueno, lo pondremos en presupuesto para el año que viene. Y el año que viene tampoco aparece el dinero y cuando viene a ver, pasan años y ese pobre trabajador desvinculado no recibe sus prestaciones laborales. Entonces, bueno, como te digo, es un problema de desempleo, un problema de desocupación. Ahora, con la crisis, el efecto es mucho mayor porque a nivel general, entre el sector privado y el sector público, la desocupación que ya había descendido a menos de un 10%, se va a disparar y se está disparando y los datos son de que va a llegar a un 20 o 21% de desocupación a nivel de la población económicamente activa. Es grave la situación. Vamos a cambiar de tema, doctor, porque ese tema como que le entristece la mañana. Vamos a un tema caliente político. Y fue que recientemente el licenciado Danilo Medina, en una actividad con sus legisladores y miembros del Comité Central, él dijo que la derrota se debía, que la gente, si ya no se le da dinero, no se mueven, que gente que la familia entera estaba empleado, sin embargo el vecino estaba desempleado. Dijo que no es culpabilidad del comité político, porque el comité político fue exitoso en 6 elecciones. Por supuesto, él tampoco se atribuyó ningún tipo de responsabilidad en la derrota, pero la descargó fundamentalmente en los dirigentes intermedios y en las bases.
¿Cuál es su percepción de las causas de la derrota del partido que usted fundó? Porque usted fue de los fundadores, junto a don Juan Bosch, del PLD. Mire, yo creo que la causa de la derrota es muy clara. El principal responsable de la derrota del PLD se llama Danilo Medina, y es una irresponsabilidad el tratar de descargar esa derrota en las bases del partido. No es cuestión de logística, como dijo él, es cuestión de que no estaban motivadas esas bases. ¿Por qué? Porque el candidato que impuso Danilo Medina no era un hombre conocido dentro de las filas del PLD, no era un dirigente conocido, fue llevado de dedo, impuesto por Danilo Medina en el comité político, fue impuesto en las elecciones internas del 6 de octubre del año pasado. Entonces, bueno, las bases no se sentían motivadas. Ese no era el liderazgo natural del PLD. Y ahí está la causa de la derrota. Los PLDistas no se motivaron y sencillamente, pues, se cruzaron de brazos. No por logística, sino por la imposición, por ver cómo el presidente de la República, pues, marginaba a las bases del partido, maltrataba a las bases del partido, hacía fraudes y quería imponer única y exclusivamente su voluntad. Yo creo que ahí estuvo la causa esencial de la derrota del PLD. Es cierto, había 16 años de gobierno, es cierto que hay el desgaste natural de largos años de gobierno, pero nosotros estábamos seguros de que con un candidato como Leonel Fernández había que echar la pelea y se podía ganar. Nosotros, todavía antes del 6 de octubre, con Leonel Fernández, en las encuestas hipotéticas que se hacían, el PLD estaba aún por encima de un 50%. Pero la división que Danilo Medina provocó y el candidato que impuso fueron los factores determinantes en la derrota de esa organización. Jacqueline, si no tienes otra pregunta, entonces despedimos al doctor. Ah, no, claro que sí. ¿Perdón? No, sí, doctor. Nos quedan unos minutos. Poco. Yo sé que ustedes están están en reorganización interna, en congreso, en reuniones, etcétera, etcétera, pasando balance de lo que fue su participación en partidos de muy reciente formación, pero se puede decir que muy exitoso, considerando el tiempo que tiene de fundado. Los retos que tiene el partido ahora en organizarse y en estos 4 años, ¿cómo usted ve esa posibilidad? Usted que ha estado desde el día cero en la Fuerza del Pueblo, pero también lo estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana y en el PRD. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve conforme a lo que ha pasado? Mira, las perspectivas de la Fuerza del Pueblo, pues, muy halagüeñas, muy promisorias. Nosotros hemos ya comenzado a organizar el Congreso del partido, profesor Juan Bosch, que va a ser el nombre que se le ha dado al Congreso. El 6 de noviembre tendremos la plenaria inaugural del Congreso. Por supuesto será una plenaria virtual, pero ya desde ya se ha comenzado a establecer los trabajos preparatorios. Tenemos 17 mesas donde vamos a discutir la línea organizativa, los estatutos del partido, la declaración de principios, la relación partido-sociedad, en fin, toda una serie de temas, y ya hemos abierto la inscripción para que no solamente miembros, sino también simpatizantes, amigos, el que quiera, el dominicano o la dominicana que lo quiera, pueda inscribirse en esas mesas temáticas y pueda participar en las discusiones de esas mesas. Y entonces eso se va a prolongar, esas discusiones,
y el Congreso va a terminar para el 27 de febrero. O sea, van a ser discusiones que nosotros aspiramos sean muy ricas, una verdadera lluvia de ideas que nos va a permitir, bueno, delinear un partido doctrinario y un partido que pueda responder a los grandes problemas, no solamente de la sociedad dominicana, sino a nivel global. Y cuando termine ese congreso, inmediatamente después vamos a realizar un congreso elector que llevará, lo hemos propuesto así en la dirección política, llevará el nombre de Manolo Tavares Justo, y ese congreso elector se encargará de abrir un proceso hasta mayo, es decir, desde el mes de marzo hasta mayo, tendremos elecciones internas para escoger las direcciones de base, las direcciones medias del partido y la dirección nacional del partido. De manera que estamos muy complacidos, muy satisfechos. Diariamente estamos recibiendo nuevas afiliaciones al partido, no solamente de miembros del viejo partido que renuncian y vienen a nosotros. Ayer mismo en Santiago hubo una renuncia de cientos de compañeros del viejo partido que pasan a la fuerza del pueblo, sino también de personas independientes que quieren pues organizarse como simpatizantes o miembros de la fuerza del pueblo. Doctor Rafael Albuquerque, como siempre, muy agradecido de su participación. Muchísimas gracias y lo esperamos muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. No, nos vamos a comerciales, amables televidentes, una breve pausa comercial. Regresamos a la recta final del Telematutino 11.